Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles 30 de septiembre, queridos hermanos. Hoy celebramos la fiesta de San Jerónimo, un monje que vivió en el siglo V y que es padre y doctor de la Iglesia. Debemos a San Jerónimo la traducción, por petición del Papa Dámaso, de la Biblia del griego y hebreo al latín, la traducción que es comúnmente llamada la Vulgata, que fue la única versión latina de la Biblia aceptada por la Iglesia Católica durante siglos. San Jerónimo es el más grande apóstol del ascetismo antiguo y uno de los hombres más cultos de su época. Epistológrafo más que homileta, escriturista más que teólogo, propagandista incansable de la vida religiosa. Su ardiente amor a Cristo le inspiró consagrarse a la divina palabra. Gracias a él, la Iglesia latina pudo enriquecerse de los padres griegos y leer el texto genuino de las Sagradas Escrituras. Suele afirmarse que se sabía la Biblia de memoria. Las lecturas de este día son las que corresponden a la feria de esta semana 26 del tiempo ordinario. Estamos en el libro de Job, en el capítulo 9. Job y sus amigos buscan respuesta a la pregunta sobre el mal que agobia a los inocentes y no la encuentran. Job no se atreve a pleitear contra Dios. Tendrá sus razones. Es el Todopoderoso, lo sabe todo y lo puede todo. ¿Cómo podremos nosotros encontrar argumentos contra él o pedirle cuentas? ¿Quién le reclamará? ¿Cómo podríamos decirle a Dios: ¿qué estás haciendo? Nosotros no sabemos las respuestas, pero claro que Dios sí conoce todo. Job está asustado ante Dios y no recibe respuesta. Sigue buscando. Sus amigos no le ayudan mucho, más bien tratan de meter cizaña en su ánimo. La situación puede pasarnos a nosotros mismos o a conocidos nuestros, a los que vemos sufrir en carne propia lo que parece una injusticia por parte de Dios. Y viene la gran pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué a esta persona inocente? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento y tanto dolor? San Juan Pablo II, en su carta Salvifici Doloris de 1984, que es precisamente sobre el sentido del sufrimiento humano, abordó de una manera exquisita este misterio del dolor, sobre todo en su apartado 3, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento, que toma pie precisamente del libro de Job. ¿Será como le dicen sus amigos, que estas desgracias son necesariamente castigo de sus pecados? ¿O será más bien una pedagogía divina por el valor educativo que tienen las pruebas y el dolor? El libro de Job niega estos presupuestos como insuficientes, pero no llega a la clave verdadera. Como dice el Papa, el libro de Job no es la última palabra en la revelación sobre este tema. Nosotros tenemos la respuesta en Cristo, en su dolor asumido, en su solidaridad total, en su muerte inocente y en su gloriosa resurrección.
Dios nos ha querido salvar asumiendo Él nuestro dolor, entrando hasta el fondo del mundo de nuestro sufrimiento y dándole un sentido redentor de amor, de profundidad del misterio pascual de Cristo. Seguirá siendo una pregunta difícil de contestar el por qué tenemos que sufrir. Nos va a seguir doliendo muchas veces la vida. Jesús nos dio el ejemplo, entregándose en manos de Dios y caminando hacia el sacrificio. Nos enseñó a decir: hágase tu voluntad, no hágase mi voluntad. Y como Cristo en la cruz, cada uno en el momento de dolor o de sufrimiento, exprese también aquella bella oración de Jesús antes de morir: a tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En el texto del Evangelio seguimos leyendo el capítulo 9 de San Lucas. Estamos en camino con Jesús hacia Jerusalén. Hoy leemos 3 breves episodios de vocación a su seguimiento, con situaciones diferentes y respuestas que parecen bastante paradójicas por parte de Jesús. A uno que le quiere seguir, Jesús le advierte que no tiene ni dónde reclinar la cabeza. A otro le llama a él y no le acepta la excusa dilatoria de que tiene que enterrar a su padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y al que le pide permiso para despedirse de su familia, le urge a que deje estar eso, porque sería como poner la mano en el arado y seguir mirando atrás. Las respuestas no se deben tomar al pie de la letra, sino como una mera expresión de acentuar la radicalidad del seguimiento que pide Jesús y su urgencia, porque hay mucho trabajo y no nos podemos entretener en cosas secundarias. En su primera respuesta nos dice que su seguimiento no nos va a permitir instalarnos cómodamente. Jesús está en camino, como Abraham desde que salió de la tierra de Ur y peregrinó por tierras extrañas, cumpliendo los planes de Dios. Con la segunda, Jesús no desautoriza la buena obra de enterrar a los muertos. Recordemos el libro de Tobías, en que aparece como una de las obras más meritorias que hacía el buen hombre. A Jesús mismo le enterraron, igual que hicieron luego con el primer mártir Esteban. Lo que nos dice es que no podemos dar largas a nuestro seguimiento. El trabajo apremia, sobre todo si la petición de enterrar al padre se interpreta como una promesa de seguirle una vez que hayan muerto los padres. El Evangelio pone como modelos a los primeros apóstoles, que dejándolo todo lo siguieron. Lo mismo nos enseña con la respuesta de no despedirse de la familia. No está suprimiendo el 4º mandamiento, es cuestión de prioridades. Cuando el discípulo Eliseo le pidió lo mismo al profeta Elías, este se lo permitió. Jesús es más radical. Sus seguidores no tienen que mirar atrás, incluso hay que saber renunciar a los lazos de la familia si lo pide la misión evangelizadora, como hacen tantos cristianos cuando se sienten llamados a la vocación ministerial o religiosa, y tantos misioneros, entre ellos también laicos, que deciden trabajar por Cristo dejando todo lo demás, sin dejarnos distraer por los bienes materiales, por la familia o incluso por los difuntos. La fe y su testimonio son valores absolutos. Todos los demás son relativos. También nosotros dispongamos nuestros corazones para no ponerle excusas al Señor cuando nos llama. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.